Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y hoy casi parecen un pasaje de la historia. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Hernán Cortés? Aquí en nuestro pasaje de la historia pues hablábamos de la conquista de México, claro, ese año 1519. Pero supongo que el monográfico de hoy os va a interesar mucho y sobre todo os va a cautivar, porque vamos a hablar de presagios y prodigios que posiblemente jugaron a favor de esa conquista. Siempre se ha comentado que cómo es posible que tan poquitos pudieran conquistar a tantos. Bueno, pues a lo mejor lo sobrenatural jugó a favor de la conquista española. Vamos a averiguar detalles muy curiosos, anécdotas que favorecieron el impulso español en aquellos tiempos tan brumosos de la historia. Estamos a principios del siglo XVI y en todo se creía, todo se esperaba. Los aztecas también esperaban alguna llegada y al parecer llegó. Tenemos a Jesús Callejo, que viene con la armadura ya puesta. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú no naciste en Extremadura, pero vamos. Bueno, casi. Bajando un poquito, ¿verdad? Temple leonés. También ahí queda. Y no fuimos conquistadores, pero casi. Por lo menos hubiéramos aguantado las inclemencias que tuvieron que aguantar los conquistadores extremeños. No sé si seríamos tan bestias o no, pero desde luego la huella se hubiera quedado. Al final ya sabes que los extremeños fueron la punta de lanza, pero prácticamente todas las provincias estaban ahí representadas. Estuvieron allí. Aquí tenemos a Carlos Canales Cortés, él estuvo también por Extremadura en alguna ocasión y bueno, de ahí le viene la impronta. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bien, buenas noches, el año pasado. Es un conquistador. Hice un buen recorrido por Extremadura. Pero la verdad es que es sorprendente la historia de la conquista española. Yo creo que es el mayor debate, uno de los mayores debates intelectuales del mundo occidental, es cómo fue posible que tan pocos conquistaran a tantos y que imperios organizados y sometidos a privaciones y acostumbrados a las inclemencias del tiempo y de la guerra pudieran desmoronarse de semejante forma ante el contacto con lo diferente. Sí. Hay multitud de teorías, vamos a llamar ortodoxas, que defienden cómo fue esto posible. Nosotros, claro, vamos a hablar de las otras. ¿Hernán Cortés fue un tipo de suerte? Tuvo suerte, pero sobre todo de una persona con valor y decisión. Sí. De lo que vamos a hablar nosotros hoy, básicamente, es de algo de lo que nadie quiere hablar. De lo que nadie quiere hablar, aunque sé que Jesús está preparando un libro formidable, y una investigación que a mí me parece, de verdad, lo digo sinceramente, apasionante, sobre las claves ocultas de la conquista. Es decir, algo de lo que no se quiere hablar, porque aunque parezca de broma, resulta incómodo. Estaba leyendo esta tarde las teorías que sustentaba un oficial de la Armada Española, Manuel Audice, hace una decena de años, que yo creo fue de los primeros en sostener que de una manera u otra la conquista española de América estaba programada. ¿Cómo que estaba programada? Sí, es decir, que el número de casualidades que se presentaron a favor de los conquistadores españoles superaba con mucho la lógica de las circunstancias. Sí, todo jugó a favor de Cortés, Jesús, incluso cuando ya estaba muy menguada la tropa de Hernán Cortés, después del primer embate, pues llegó ese Pánfilo de Narváez, vaya nombrecito, ¿no? Pánfilo de Narváez. Llegó con el nefasto Pánfilo de Narváez. Llegó con 1000 hombres y en una operación casi de comando, Hernán Cortés va y se apropia de la tropa, ¿no? Se los comió con patatas, lo cual le viene muy bien, porque reforzó las tropas, que las tenía bastante diezmadas, para lo que fue la huida, bastante bochornosa, ¿no? Como esa noche triste, pero bueno, le vino muy bien, porque si no, de otra manera, no creo que hubiera salido victorioso, y por supuesto, al año siguiente, esto era noche triste, fue en 1520, al año siguiente, en absoluto hubieran conquistado Tenochtitlán. Sí, pero fíjate qué cifras damos, ¿no? Que si vino un refuerzo de 1000 hombres, que si tenía 200 por aquí, 39 allá, pero claro, los aztecas eran alguno más, ¿no? La verdad es que cuando se habla de la conquista de América, hoy lo vamos a centrar en México, pero por supuesto sería extensible también a Perú. El imperio inca que fuera conquistado por Pizarro pues también es sorprendente. Sí. Y el resto de las conquistas que se hicieron en toda Sudamérica y en Centroamérica. Hay algo ahí que llama muchísima atención, que es muy inquieto para los historiadores, porque se da un fenómeno sobrenatural, hay que decirlo así, con esas palabras, que intervino de una forma activa y queda recogido en las crónicas de India. Las crónicas de India, por supuesto, tiene de todo. Son crónicas históricas, son crónicas antropológicas, etnológicas, pero también tiene una dosis sobrenatural que es fundamental tenerla en cuenta para entender una de las claves como todo imperios enteros, como eran los aztecas, como eran los mayas, como eran los aztecas, como eran muchísima gente, cómo fueron subyugados y dominados por un grupito de españoles, que es verdad que tenían caballos, que ya de poseer un animal que atemorizaba muchísimo a los indígenas. Fíjate el dato de Tenochtitlán, que se presume había 1 millón de habitantes en Tenochtitlán, y Hernán Cortés entra con 16 jinetes, ¿no? Sí, o sea, algo increíble. Pero es que es paso por paso, la cantidad de fenómenos celestes que se produjeron, la cantidad de presagios funestos que fueron interpretados por los magos de Moctezuma, pues de una forma que prácticamente que dejaron las armas, que no tenían nada que hacer con estos hombres barbudos y blancos. Pero una serie de circunstancias que en circunstancias normales, evidentemente, tenían que haber derrotado a los españoles y hubieran hecho, pues con sus pieles, pues eso, canoas.
Y sin embargo, ahí queda, ¿no?, todo un imperio destrozado. Los historiadores lo enfocan desde un punto de vista pues más estratégico, es decir, por los arcabuces, las armas de fuego, los caballos, pero el fenómeno sobrenatural, esa conquista programada de la que hablaba Carlos Canales, que además es una palabra que utilizó Andreas Faber-Kaiser, uno de los que tímidamente se aproximó a lo que había detrás de la historia oculta de la conquista de América, esa conquista programada, que es la que a mí me llama mucho la atención, y de que esté preparando esta especie de libro que creo que va a llamar muchísimo la atención, es lo que creo que debemos destacar. Este monográfico va a ser una especie de somero apunte de todo lo que hay detrás, donde si no entendemos esto es muy difícil entender pues toda la repercusión que tuvo esta gran conquista en concreto de México. Jesús, Moctezuma era un ser muy supersticioso, ¿verdad? Era muy supersticioso, yo creo que eso es lo que salvó a los conquistadores. Él se fiaba muchísimo de los presagios, y hubo varios presagios, pero claro, no solo hubo los presagios en lo que era el Imperio Azteca, también en los mayas, el libro de Silán Balán, que es donde se recoge a posteriori, pero se recogen un poco todos los testimonios de los adivinos, de los sacerdotes, también estaban vaticinando una serie de profecías que iban a ocurrir en breve. Moctezuma, cuando le llegan una serie de presagios, 8 en concreto, que después citaremos, bueno, pues él ya da por hecho de que algo está pasando. Lo que pasa es que Moctezuma no podía prever todo lo que se estaba avecinando. De hecho, hay uno de los astrólogos a los que consulta, que ese astrólogo le dice que sí, que se dé por perdido, porque todos los presagios indican que el imperio se viene abajo. Y Moctezuma, en un ataque de rabia, lo que hace es que mata al astrólogo, es decir, en el fondo mata al mensajero, porque no puede admitir que ese gran imperio se venga abajo. Y cuando llega Hernán Cortés, sabes que le intenta engatusar dándole un tipo de regalos. Bueno, le da 2 discos, uno de plata y otro de oro, que se han perdido por desgracia, pero que Alberto Durero los llegó a ver y los describe de una forma prodigiosa. Yo que nunca había visto unos materiales con esa perfección. Le intenta engatusar. Cuando llegan a Tenochtitlán, se intenta hacer amigo de Hernán Cortés, les aloja tanto a él como a sus hombres. En fin, y el famoso Pedro Alvarado, que fue el infausto memoria, porque es el que ocasionalmente triste, les aloja en sus palacios, ni aún así lo consigue, porque se tiene que claudicar, que al final admite que aquellos presagios 10 años antes de la conquista tuvieron una realidad funesta. Alvarado, cuando actuó por su cuenta, también es que mete la pata de una manera tremenda. Sí, casi que hace todo lo posible para destruir los éxitos políticos de Cortés, es algo increíble. Recordamos muy rápidamente para nuestros oyentes que cuando están a punto de sacrificar 2 mozalbetes en Tenochtitlán, pues llega Alvarado y dice, bueno, ¿cómo es posible que hagan sacrificios humanos? Y llega ahí con 4, los que le quedaban, y dice, vamos aquí a masacrar a esto. Sí, Alvarado lo que hace es que destruye toda una danza que había ceremonial mexicana cuando está a cargo del gobierno provisional de Tenochtitlán, mientras Cortés está atacando a Narváez por la noche. En la pirámide aquella. Exacto, es decir, cuando los atacan una especie de ataque comando, lo he escrito muy bien, que demuestra una confianza fuera de lo normal. Le saltan un ojo a Pámpilo. Sí, pierde un ojo. Bueno, el hecho cierto es que yo no voy a centrar tanto en las posibles explicaciones, bueno, hay muchas y muy variadas, y además algunas muy recientes, fabulosas, sobre el porqué del comportamiento de los españoles del siglo XVI, de los castellanos, en México o en Perú después, o incluso en las junglas o las selvas o las montañas de América, que roza lo sobrehumano y lo sobrenatural, pero que al fin y al cabo no era demasiado diferente de la forma en la que se comportaban en Europa. Recuerdo hace unas semanas leyendo un libro que ha publicado Editorial Almena sobre la conquista de México, el autor decía una cosa que tiene razón. ¿Quién va a tener miedo en Otumba a los mexicas después de haber soportado una carga de la caballería francesa pesada en Ciriñola, con armaduras al caballo de 40 kilos y lanzas de 6 metros, que el suelo temblaba como con un terremoto de fuerza 6? O sea, claro, aquello era una ridiculez, que tenían unos tipos pequeñajos con armaduras de algodón, pues era cuestión de paciencia y de tiempo. Pero no todos los aztecas eran iguales, ¿verdad, Carlos? Hay un sector crítico como Moctezuma. Claro, bueno, es que había, digamos que se divide en 3. Hay un grupo es que ahora, como lo que nos vamos a centrar es el porqué en ese terrible presagio, en ese acompañamiento, digamos brevemente que hay un paroxismo de los fenómenos sobrenaturales que se da desde las 2 últimas décadas del siglo XV, que a partir aproximadamente del penúltimo cambio del sol azteca en torno a 1480, y que se extiende hasta unos años después de la conquista española. De hecho, para mí, hasta la aparición de la Virgen de Guadalupe, cuando se produce la conversión masiva de los indígenas de todo lo que es el antiguo imperio azteca. Bueno, en ese periodo, los fenómenos sobrenaturales se dan con tal intensidad que en algunos momentos formaban parte del día a día de la vida de los mexicanos y de los conquistadores españoles, que los llegaron a asumir como una especie de presencia celestial que les apoyaba. Es decir, en cierto modo ellos pensaban que tenían el aval de Dios. Algo muy curioso. Entonces había un sector que abogaba por la convivencia. Tres sectores, básicamente. Se dividen en 2. El que defiende Cuatiyucal, que es el sucesor efímero de Moctezuma durante unos días, que es, digamos... Cuauhtémoc.
No, Cuauhtémoc es el último, el penúltimo emperador azteca, el último es Cuauhtémoc, que es el que defiende Tenochtitlán. Sí. Bueno, pues empezamos por ese sector, ese es el sector combativo. Eran los grandes líderes de combate de los grupos de las órdenes de Jaguar y de la Flecha y del Águila, que estaban convencidos que los españoles eran seres humanos, que eran mortales y que tenían que ser expulsados del territorio porque eran depredadores, conquistadores y demonios. Ese grupo, por ejemplo, es el que la cabeza del leonés aquel efectivamente, de Veracruz diciendo, míralo, son humanos. El que lleva la lucha es al final, sí. El que defiende México en un combate terrible casa por casa hasta que es hecho prisionero Cuauhtémoc. El segundo grupo, que era el del efímero emperador Cuauhtillac, es el grupo por decirlo de manera pactista, el que cree que se puede negociar, que se puede llegar a una especie de compromiso, incluso llega en un momento dado, durante unos días, a sostener la posibilidad de, ellos creen en los sacerdotes, creen en los presagios, piensan que esto está acabado, es decir, que México no va a poder resistir porque de alguna manera está condenado por los presagios, el tiempo y los dioses, pero piensan que se puede pactar, es decir, estos hubieran aceptado algo como el Reich británico en la India, un protectorado. Es decir, bueno, vale, aceptamos al rey, a vuestro rey, o señor, lo que digáis, del otro lado del mar, les da igual, como emperador de México, pero dejarnos mantener nuestras costumbres y coexistir con la religión. Sí. Y luego, el tercer grupo, que era bastante numeroso al principio, es el que se desmorona, es el de Moctezuma. El que cree que es tal el desastre que se les ha venido encima, que llega un momento que le es indiferente si son dioses o no. Da por hecho que no hay solución. Es decir, que aquello no tiene ninguna viabilidad, porque todos los presagios, toda la historia y todo el mundo ha fijado que el fin de los tiempos mexicas está por llegar. Todo esto en medio de plagas terribles como la de la viruela o de la gripe desconocida. Claro, una cosa, este es el grupo que se convierte en masa con la Virgen de Guadalupe. Claro. Son los que están dispuestos a hacer cualquier cosa porque de una manera pseudo voluntaria, este es el grupo que más rechazan los mexicanos actuales. Es el grupo que de alguna manera se da cuenta que no hay solución y por lo tanto va a dejar de hacer cualquier cosa que les venga encima. Fíjate que esto se ve muy claramente con la actitud de tres etnias, por decirlo así, de tres imperios, que eran los mayas, que eran los aztecas, que eran los tlaxcaltecas. La actitud que tienen entre los españoles. Por ejemplo, los mayas, por entonces, no era ningún imperio, eso es algo que hay que desmitificar. Ellos tenían una serie de pequeñas naciones, estaba dividido, sí, pequeños estados, naciones, que ocupaban todo lo que era la península de Yucatán, se adentraban en lo que también es hoy Guatemala y Honduras, pero no había un imperio, como en el altiplano de México o en Perú, ahí sí había auténticos imperios. Y nunca consideran a los conquistadores españoles como dioses, a diferencia de los aztecas o de los tlaxcaltecas, les consideran extranjeros. Ahí está Malinche, ¿no? Ahí, bueno, la Malinche jugó un papel fundamental, igual que Jerónimo de Aguilar a efectos de la traducción, ¿no? Porque a Jerónimo de Aguilar se lo encuentran cuando Hernán Cortés, el hombre estaba allí perdigado, no lo habían matado, pero por lo menos había el nahual, que les funcionó muchísimo para ¿no? Que para saludarse cada día se tienen que reunir 4 personas. Claro, bueno, las entrevistas ayer eran tremendas, porque la Malinche, que al final se convirtió en un nombre cristiano que era Marina, pues hasta que captó, bueno, entendió todo el idioma español, ¿no? Después Jerónimo de Aguilar, que sí lo conocía, pero él conocía parte de algunos de los dialectos, pero no conocía exactamente el náhuatl. Bueno, pues unas historias tremebundas. Bueno, fíjate lo que te contaba. Los mayas tienen esa actitud, es un imperio que ya no era imperio, se estaba disgregando, estaba totalmente distribuido por ahí entre el Yucatán, Guatemala, Honduras, etcétera, y lo adoptan como una actitud pasiva, es decir, saben que no es el mar medio, no saben perfectamente que no son dioses, son humanos. Ojo, ahí entra muy bien todo el mito de Quetzalcóatl y Culculcán, que eso también habría mucho que ver, porque eso era como ya el mito del dios blanco y barbado, por lo menos desde el siglo X. Por lo tanto, cuando esta gente llega en el siglo XVI, no les resultan extraños, sabe que son extranjeros, sabe que vienen allí de los mares. Sin embargo, los aztecas sí piensan que son dioses. Los aztecas tienen una actitud beligerante y siempre luchan contra ellos hasta que ya ven que no queda más remedio. Y los tlaxcaltecas, en un principio, tienen esa actitud un poco temerosa, les tientan, les preparan una emboscada, y cuando ven que los españoles les machacan en Tlaxcala, que era su capital, se hacen aliados en Hernán Cortés, porque claro, sus enemigos eran los aztecas, así que bueno, ya que no podemos con ellos, nos unimos. Esas tres actitudes que se dan y que van encontrando a lo largo de la conquista, tanto Hernán Cortés como el resto de los conquistadores, es fundamental, porque todos ellos de alguna forma están como resignados a lo que se está viniendo encima, de una forma o de otra, o bien aliándose o bien dejándose morir. Incluso hay una batalla curiosísima que después contaremos con los otomíes, en fin, este grupo también en que se distribuyó un poco toda la zona de Mesoamérica. Pues cuando ya ven que no les queda más remedio, lo que hacen es que pactan una especie de derrota, pero luchando. Una batalla incruenta. Entonces ahí se dedican a pelear durante 11 horas seguidas y ocurre un fenómeno sobrenatural. Porque cuando están totalmente agotados, ellos pensaban dejar las armas, pero su orgullo como nación les impedía rendirse. Cuando ya están totalmente agotados, aparece un caballero blanco, que identifica a los cristianos con el apóstol Santiago. Bueno, para ellos ya fue demoledor esta aparición,
Y de hecho el escudo de Querétaro, porque lo que ahora mismo sería ese estado, aparece lo que es esa cruz que precedía a la aparición celestial de este caballero ecuestre. O sea, para que veas cómo dentro de lo que es la historia que está recogido aparece ese elemento sobrenatural que es la confirmación de que realmente los conquistadores españoles estaban designados para conquistar todo lo que era un caso para nuestros oyentes, porque esto es lo que los historiadores normalmente cuando leen las crónicas desechan. ¿Desechan por qué? No tiene sentido. Es el capítulo 54 de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo, donde el capítulo se llama ¿Cómo fue la batalla que dieron los capitanes mexicanos a Juan de Escalante y cómo le mataron a él y al caballo y a otros 6 soldados? Bueno, pues el equipo de Juan de Escalante, que era un pequeño grupo que Cortés separa, que queda aislado después de una noche triste, los mexicanos los mataron a todos, se ha encontrado hace poco el resto de ellos, los empalaron por las cabezas a todos por el cerebro, y bueno, murieron todos y los capitanes castellanos no consiguieron encontrar nunca más que una parte de ellos. Sin embargo, cuando machacaron a los que habían considerado culpables de la muerte después de la toma de Tenochtitlán, es decir, les guardaron la venganza unos cuantos meses y no eran los castellanos gente de la época como para tomarse las cosas con calma cuando querían vengarse de alguien, hicieron una matanza espantosa en la zona donde ellos buscaron los responsables. Bueno, uno de los jefes mexicas capturados les dijo, y preguntó Moctezuma, que siendo ellos muchos millares de guerreros, que cómo fue que no vencieron a tan pocos teules, es decir, a los blancos, y contestó, y respondieron que no aprovechaban nada sus varas y flechas y buen pelear, que no les pudieron hacer retraer porque una gran tecleciguata de Castilla venía delante de ellos y como aquella señora ponía a los mexicanos en temor, les decían palabras que por mucho que se esforzaran jamás podrían vencerles. Es decir, habían tenido una aparición sobrenatural, esto es un fenómeno óptico total, que les había dicho que no podían hacer nada al día siguiente por más que vencieran al grupo de castellanos aislados. Los mexicanos hacen caso, les matan, pero ante la respuesta castellana posterior llegan a la conclusión, fíjate, es un fenómeno de refuerzo, es un mecanismo. Tú no haces caso a una aparición, tienes una consecuencia terrible, la aparición te recuerda después que ya te lo había advertido. Cuando el cronista castellano toma nota de los hechos, los mexicanos han apaciguado porque han dado por hecho que un fenómeno sobrenatural está por encima de su poder. Bueno, pues aquí tenemos esa visión fatalista del destino, ¿no? Campo abonado. Casos como este y centenares. Las leyendas, las profecías se estaban cumpliendo para los aztecas, ¿no? Se estaban cumpliendo. Eso desmoralizaba, ¿no? Desmoralizaba muchísimo, porque antes es importante hablar ya de los presagios anteriores a la conquista, porque aquí habría que hablar de prodigios o fenómenos insólitos antes, durante y después de esa conquista. Pero hubo unos presagios realmente tremendos para los aztecas. Los hubo también para los tlaxcaltecas, para los tezcuanos, para los chichimecas, pero en concreto vamos a centrarnos en los aztecas porque esos presagios fueron bastantes y muy seguidos en el tiempo, de tal manera que ellos lo interpretaron, ellos por supuesto sus adivinos, sus astrólogos, de la manera más fatídica posible, de mal agüero, como así fue, porque en el fondo, aunque muchos de estos imperios se aliaron con Hernán Cortés, sí fue para ellos el final del imperio, porque a partir de ese momento, tanto si fueron vencidos como si fueron absorbidos, sus imperios fueron, bueno, pues disgregados. Y eso es lo que de alguna forma estaban diciendo las profecías y los presagios. Y había presagios espeluznantes, y te cuento un poco. Fíjate que veía hasta ovnis, ¿no? Y un ovni piramidal, de forma piramidal, que quedó recogido, pues por ejemplo, en las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, que tiene el gran mérito de que este cronista de Indias, este franciscano, recogió crónicas directas de los indígenas. O sea, no solo tenía la visión de los vencedores, sino también tenía la visión de los vencidos. Eso es fundamental pues para tener ese conocimiento objetivo, a diferencia de Bernal Díaz del Castillo, que era el cronista oficial de Hernán Cortés, donde siempre tenía la versión de los vencidos, porque él era soldado y él también machacó a bastantes indígenas. Pero estos presagios que cuenta Fray Bernardino de Sahagún son tremendos, porque aparte de este, por ejemplo, los 8 más importantes, el primero era que vieron ni más ni menos que un ovni, y lo describe con estas palabras: apareció una gran cometa, está hablando de unos 10 años antes de la conquista, apareció una gran cometa en el cielo, en la parte de oriente, que parecía como una gran llama de fuego muy resplandeciente y que echaba en sí centellas de fuego. Y entonces habla de que el cometa era de forma piramidal, ancha de abajo, y que se iba haciendo más estrecha a medida que iba subiendo. Bueno, pues esto lo interpretaron los indígenas dando grandes alaridos que se espantaban, se daban golpes en la boca porque pensaban que aquello no podía ser nada bueno. Eso fue uno de ellos. Otro es que uno de los templos, el dedicado a Huitzilopochtli, arde de forma inexplicable y por más agua que echaban no podía extinguirse. Entonces digo, bueno, esto aquí hay algo de brujas, que era imposible que no se pudiera apagar aquel fuego, y fue interpretado también de forma funesta. Así hasta 8, pero os cuento solo uno que me parece muy destacado, 2. Y ahora cuento yo otro. Que es muy llamativo. Antes Carlos hacía alusión a estas extrañas señoras de luz,
que por supuesto los cristianos identificaron como la Virgen María, y que antes de la conquista también aparecieron, los indígenas lo identificaron como diosas suyas, diosas dentro de su panteón, y que en el fondo estaban advirtiendo que se prepararan a lo que iba a llegar, ¿no? Y os cuento, uno de los prodigios, me parece que era el sexto, Agüero, como lo describe Fray Bernardino de Sahagún, es que dice que en aquellos días oyeron voces en el aire como de una mujer que andaba llorando y decía estas frases. Dice: oh hijos míos, ya estamos a punto de perdernos. Y otras veces decía esa especie de voz ululante, ¿no? Hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Esa sensación de desamparo, porque en el Código Florentino, que sirvió además después para que muchos cronistas de Indias tomaran datos, le identifican a esta voz femenina como la diosa madre Tonantzin. Entonces, claro, para los aztecas eso es como para los cristianos la Virgen María, que ya les estuviera diciendo que a dónde van a ir a parar, que tuvieran cuidado, que los españoles, los que iban a llegar, ¿no?, esta especie de bárbaros extranjeros, iban a acabar con ellos, pues desde luego les desmoralizó. Y ya el último presagio, te cuento un poco rápidamente porque eso me pareció también tremendo. Una especie de ave sabe de todo que encuentran. Es el séptimo agüero. Unos pescadores toman en sus redes pues un ave del tamaño de una grulla, según se describe en las crónicas, pero con una peculiaridad. En la cabeza tiene una especie de lámina o de espejo que donde se puede ver el futuro. Se lo llevan a Moctezuma, bueno, Moctezuma alucinante, porque nunca había visto un ave de esas características. De hecho, cuando analizas un poco esta crónica, te das cuenta que más que un pájaro, más que un ave, estamos hablando de una especie de artilugio mecánico que se encuentran allí. Un artilugio es tipo mesa de Salomón. Sí, son dos. Luego hay encuentro otro espejo que es fabuloso. Claro, sí es que capaz Salomón, de vaticinar eso. Entonces dicen que en ese espejo que tiene en la cabeza ese ave extrañísima, que no pueden catalogar a qué especie pertenece, empiezan a ver lo que ellos, estrellas en el cielo. Dicen que los mascalejos eran lo que los aztecas llamaban posiblemente a las estrellas Cástor y Polus de la constelación de Tauro. Y ven cómo unos seres barbudos, montados a caballo, se acercan como cabalgando, y que, claro, no pueden interpretar entonces porque son animales que ellos no conocían, ¿no? Y que, por supuesto, interpretan esos astrólogos como algo nefasto. Bueno, pues este ave, una vez que yo era la expectación, Moctezuma llama a todos los nobles, a todo bicho viviente para que vean el ave, y en un momento determinado el ave del espejo desaparece y no se vuelve a ser más de ellos. Y también aparecen señales como hombres con dos cabezas, que también son exhibidos como monstruos, algo rarísimo porque no es que nacieran, es que surgen en el imperio y desaparecen de la misma forma que se les vieron venir. Es decir, bueno, todo este tipo de cosas recogidas tanto por Fray Bernardino Sahagún como por el Código Florentino y como por la Crónica de Camargo son los que te hacen pensar que, por supuesto, o todos se pusieron de acuerdo para fabular, o realmente estamos hablando de esa intervención, de esa conquista programada. Fijaros qué variante está, que es la relación de Michoacán. Jesús ha hablado del templo que nunca se podía apagar el fuego cada vez que se incendiaba. Bueno, en la relación de Michoacán se dice que los templos se habían venido abajo, es decir, se habían hundido, parece el efecto de un terremoto, pero que era inútil porque cada vez que lo reparaban volvían a arruinarse. El mismo autor anónimo de la relación de Michoacán dice que aparecieron dos cometas en el cielo y los mexicas interpretaron que los dioses que gobernaban las cometas, fijaos lo que estoy diciendo, habrían de conquistar o destruir algún pueblo y que ellos habrían de irse una vez que los destruyeran cada vez que esa gente morara en sus sueños. Se interpretaban como los visitantes de dormitorio, el sueño de los durmientes, para generarles una imagen de terror de lo que les iba a ocurrir. Llegó a tal extremo que dice en la propia relación de Michoacán: la primera señal prodigiosa fue la aparición a medianoche durante muchos días de un cometa espantoso de forma piramidal, que caminaba lentamente lo más alto del cielo, donde se deshacía cada vez que aparecía el sol. Pues ya ves que parece la actuación de un servicio secreto, el servicio secreto de un país preparando la invasión de otro país, ¿no? Una guerra psicológica a largo plazo tremenda. Aviones espía, toda suerte de sortilegios para abrumar a la población que va a ser invadida. Sí. Bueno, pues esto es los efectos sobrenaturales aliados con la conquista, ¿no? Son batallas intervenidas, como yo prefiero llamarlo, estas batallas intervenidas donde aparecen súbitamente, que casi no hemos hecho mención a ello, estos guerreros mágicos, que claro, cuando aparece un caballero montado en un caballo blanco, dando mandobles a los indígenas, al estilo del apóstol Santiago, que hizo lo propio con los moros, según las leyendas, en el siglo VIII, siglo IX, pues, por supuesto, ¿qué podían interpretar? Pues tanto aztecas como, ya no te digo también, los incas, que ocurren en este tipo de crónicas estas menciones tan sobrenaturales. ¿Sabéis que hay una cosa curiosísima, que es una historia que cuenta Bernal Díaz del cacique Quintalbor,
que nunca se podía demostrar porque el propio Bernal Díaz del Castillo no lo entendió. Si no entendía, de hecho es el único prodigio que no es capaz de atribuirse ni siquiera una fuente religiosa externa, que es lo que hacían los conquistadores españoles o los cronistas. Cuando los indios no sabían cómo explicar el fenómeno y ellos tampoco lo entendían, decían que era la Virgen, el apóstol Santiago. Pues bueno, Tendile, que es uno de los ministros de Moctezuma, le presenta a Bernal Díaz un casco español, un casco de acero. Bernal lo toca y sabe que es un casco metálico, un casco europeo. Sin embargo, cuando le pregunta que de dónde viene, dice que del altar de los dioses en el Templo Mayor de México. Se perdió una noche triste. Si se hubiera conservado, porque no era exactamente igual que los españoles, pero era como si alguien hubiera colocado un objeto, un parte auténtico, fuera del tiempo y del lugar, en un lugar donde no tenía que estar, para que ellos vieran qué era lo que iba a simbolizar lo que acabaría con el poder mexicano en el llano central. Qué fuerte. Increíble, la historia de Quinto Albor es fabulosa. Bueno, pues fijaos qué cantidad de datos, bueno, pues campo abonado, ¿verdad?, para que entraran los españoles y en poco tiempo se desmoronara la resistencia azteca. Años antes, reordenando estos datos, años antes, ya esos presagios, esos prodigios de mal agüero para los aztecas, fueron minando la moral de ese pueblo. Y claro, cuando llegó Hernán Cortés y los pocos que trajo, pues dijeron, ya está, aquí ocurre todo, ¿no? Fíjate que cuando Hernán Cortés sale en febrero de 1519 de la isla de Cuba, al frente de esa armada integrada por 11 naves, con 665 hombres solamente, y bueno, llevaba 16 caballos. Y porque el gobernador, ¿verdad?, que no le pilló antes, si no se va con 4. Sí, no, hubiera ido de todas maneras. Estaba decidido. Pero lo voy con naves con chalupas. Desde luego era una mente privilegiada, y bueno, y tenía un valor en Hernán Cortés. Sí. Otro, yo creo que no lo hubiera conseguido. Pero bueno, se dieron esas circunstancias que al mando pues estuviera Hernán Cortés, que tenía unas dotes diplomáticas y de estrategia tremendo, porque fíjate que lo que hace Hernán Cortés, que ni más ni menos secuestrar a Moctezuma, es lo que años después hace Pizarro con Atahualpa. Pizarro sabe lo que hizo Hernán Cortés, sabe que le dio resultado y utiliza la misma estrategia desesperada con Atahualpa, le secuestra en Cajamarca, y entonces, bueno, pues allí ocurre también lo de llenar toda la habitación aquella de oro, y al final se la acaba cargando. Pero sigue la misma estrategia de Hernán Cortés, o sea, se puede decir que Pizarro emula a Hernán Cortés y se dan los mismos fenómenos sobrenaturales en su conquista que ocurrió en la de México. Por eso se quedaban extrañados los cronistas, y sobre todo cuando hubo esa visión del tiempo, los cronistas del siglo XVII que tenían esa perspectiva, como Garcilaso de la Vega, el Inca, esa perspectiva que le dio de pensar que era una conquista totalmente programada, porque la cantidad de ayudas sobrenaturales que estuvieron recibiendo, y no estamos hablando de batallas concretas, algunas hemos comentado, pero por ejemplo la batalla de Centla, que la narra perfectamente Bernal Díaz del Castillo, donde se van dando este tipo de prodigios poco a poco, hasta el punto que los propios españoles se quedaban asustados, de que, bueno, ¿cómo puede ser que el cielo en ese momento se abra, aparezca una especie de luminosidad que un ufólogo interpretaría ahora como un fenómeno ufológico, o que aparezcan este tipo de caballeros, o estas mujeres resplandecientes dando mensajes apocalípticos, etcétera, etcétera? Eso, juntándolo, y eso no lo tenemos que descartar, por supuesto. Bueno, a Napoleón también se le apareció el sol en Austerlitz. Bueno, sí, pero era diferente, fue cuando ya no quedaba un ruso. Sí, a mucha gente se le aparece la Virgen. Pero sí que se dan esas circunstancias, hasta el punto que incluso antes de que llegue Hernán Cortés, recordemos que es en 1519, y en 1517, que ya se empieza a explorar todo lo que es la costa del Yucatán, Juan de Grijalva ya ve algo interesante. Este capitán general, Juan de Grijalva, que es el que se acerca un poco, pues bueno, como adelantado, ¿no?, para ver qué ocurre, que de alguna forma abona el terreno a Hernán Cortés. Pues el cronista, que era Juan Díaz, un capellán, en su crónica, ¿no?, en la relación que hace del viaje de Juan de Grijalva en el Yucatán, menciona un fenómeno ufológico, se podría decir entre comillas, en ese itinerario que llegó a ver y que duró ni más ni menos que 3 horas, que textualmente dice, en este día a la tarde, estaba hablando de 1517, bueno, realmente en 1518, vimos un milagro bien grande, y fue que apareció una estrella encima de la nave después de puesto el sol, y se partió despidiendo rayos de luz a la continua, que pasó sobre aquella villa o pueblo grande, y dejó un rastro en el aire que duró más de 3 horas largas. Y también vimos otras señales bien claras, por donde entendimos que Dios, fíjate, y este es el comentario que indefectiblemente hacen casi todos los cronistas, y que entendimos que Dios quería que poblásemos aquella tierra para su servicio. Y ahora era un convencimiento interno que claro, y ahora, como Jesús ha contado esto, yo voy a contar justo lo contrario. Cuando Juan de Escalante está con sus 40 soldados en una batalla desesperada contra el cacique Cuauhpopoca, que los acabaron matando a todos, los propios indios, desesperados al ver la inutilidad del combate que estaban librando, que estaban teniendo centenares de muertos y no conseguían acabar con solo 40, dicen: se apareció en el aire una señora como la que adoraban los forasteros por madre de su Dios, que los deslumbraba y entorpecía para que no pudieran pelear.
Eso se llama el obstáculo. Sí. Bueno, pues qué cantidad de prodigios, qué cantidad de historias. Ahora se nos pone más fácil todavía pensar en la conquista de México a cargo de tan pocos soldados, ¿no? Mirad esta de Antonio de Solís. Tenían apoyo. Fijaros, apenas apartaron de la vista de la ciudad, se refiere a Tlaxcala, los cristianos, cuando a la vista de los indios bajó del cielo una prodigiosa nube a cuidar de su defensa. Era de agradable y exquisita blancura, y fue extendiendo por la región del aire hasta que, dilatada en forma de columna, se detuvo perpendicularmente sobre la misma cruz, donde perseveró más o menos distinta 3 o 4 años. Mira, ojito con estas mujeres resplandecientes. A mí me tiene subyugado en esta especie de investigación que estoy haciendo, porque os cuento, salimos ahora de México, nos vamos al Imperio Inca, y Guamán Poma de Ayala, nuestros cronistas, las indígenas, que contó también muchas de estas crónicas desde el lado de los vencidos, él habló de una mujer de luz, ¿no?, que ni más ni menos cegaba a los indígenas echándoles puñados de tierra. O sea, algo insólito, si partimos de la base que era la Virgen, ¿no? Pero claro, por supuesto era la interpretación que daban los cristianos, pensaban que era la Virgen María. Bueno, pues eso que ocurrió también en Perú, en lo de echar tierra a los ojos a los pobres indios de América, lo volvió a repetir años después, en 1560, durante el asedio que los indios araucanos estaban sometiendo a la ciudad de Concepción, en Chile, que había sido fundada por Pedro de Valdivia 5 años antes. Bueno, pues la crónica que recoge Pedro de Valdivia y que después recogen otros cronistas posteriores, hablan de que la Virgen de la Merced, porque incluso ya la dan nombre, abandona su capilla y se aparece a los cristianos en la copa de un árbol, plataforma desde la cual empieza a arrojar a los indios puñados de tierra, logrando su vida despavorida. Yo no sé hasta qué punto habrá exageración, pero cuando aparece en Chile, cuando aparece en Perú, cuando aparece en México, crónicas similares de mujeres de luz resplandecientes, señoras luminosas, que tienen un comportamiento totalmente partidista, porque lo que hacen es ponerse al lado de los vencedores, en este caso de los españoles, te da mucho que pensar, porque esa ayuda sobrenatural tiene los españoles, entiende, porque claro, si fueran parte de ellos, de sus tropas, diría, pues mira, ya está aquí Alvarado, el que sea, haciendo de las suyas. Son caballeros y mujeres de luz que ellos no reconocen, y por supuesto los indígenas tampoco. Pues la determinación de los españoles, la superioridad táctica y estratégica en el plano militar, además el apoyo sobrenatural, el apoyo ufológico y además, de forma involuntaria, el apoyo de la guerra bacteriológica ibérica, pues claro, ¿cómo no se va a conquistar un imperio? Así es, pero que incluso esas epidemias que llevaron los españoles y que llevaron muchísimo más a los indios que las propias armas, también las consideraban presagios o vaticinios de la divinidad. Claro. Porque, bueno, si mueren de viruela es por algo será, porque ellos mueren y no nosotros, y eso también lo entendían como una especie de estrategia divina y celestial para conseguir sus propósitos. Nuestras conquistas eran muy floridas. Hombre, la de los norteamericanos, por ejemplo, con San Rifle a su lado, pues eran más expeditivas, ¿no? Muchísimo más. Era otra variante. Bueno, pues un monográfico Zona Cero muy curioso, la conquista de México, apoyada por prodigios y presagios. Hernán Cortés tuvo algún apoyo que otro, aparte del militar. Pues muchas gracias, Jesús Callejo, muchas gracias, Carlos Canales. Aquí tenéis vuestro yelmo, ya lo podéis utilizar y volver a casa. Pues vamos a coger el caballo, que ya creo que empieza a tener hambre. Pero bien enjaezado, con sonajeros. Está, bueno, mete un ruido. El domingo.